Hace poquito tiempo estaba compartiendo con un amigo eh, y también es hermano en la fe, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando, ¿no? El hombre ya es un señor que tiene sus años, tiene más de 50. La cuestión es que estábamos conversando, ¿verdad? Y el tema que estábamos hablando, que me pareció muy interesante para tocarlo en este video, era cuáles eran, o cuáles eran, sí, o cuáles podrían ser los errores más grandes de la iglesia moderna, de la iglesia cristiana moderna, hablando de los que la gente popularmente conoce como evangélicos, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Entonces, eh, él tiene unas ideas y yo tiré otras por ahí. Y en lo que íbamos conversando llegamos a un término muy interesante que no, por lo menos yo no lo había escuchado antes, que él me lo compartía, ¿verdad? Decía, el problema más grande que existe, bueno, desde luego hay muchos problemas, ¿verdad? Pero él decía, El más grande que yo puedo ver es este. Personas que se dicen ser cristianas, que dicen, yo sigo a Cristo, claro que sí, que veo a Cristo Rey y todo el asunto. Pero en su día a día viven en la carne. Entonces, ¿qué son? Son cristianos carnales. Ese término, cristiano carnal, que hasta ese momento yo nunca lo había escuchado, me pareció interesante porque fue una deducción que él sacó al ver su vida hacia atrás, ¿verdad? Porque él estaba haciendo un autoexamen, ¿verdad? Un examen ahí de conciencia y tal. Y él, al ver hacia atrás su vida, se dio cuenta de que, ok, asistía a la congregación, daba el diezmo, inclusive hasta de vez en cuando le daba alguna palabra de bendición a una persona, ¿verdad? Como diciéndole Dios te ama y cosas así. Em, pero era carnal. Entonces yo le decía, ¿cómo puede ser que una persona que asiste a la congregación, que tiene un cargo inclusive en una iglesia local, cómo puede ser que diga que es carnal, ¿verdad? Entonces él me explicaba lo siguiente, él me decía, lo que pasa es esto, yo puedo tener una vida, digámoslo así, públicamente hablando, que sea cristiana, pero al final, en, en mi diario caminar, no incluir a Dios, o sea, no incluir a Cristo. ¿Y cómo es eso? Eso sería no comunicándome con Él. O sea, yo, digamos, digo que soy cristiano o pienso, realmente creo en mi corazón, o sea, estoy seguro de que soy cristiano, pero no leo la Biblia, pero no oro, nunca me comunico con Dios, no lo tomo en cuenta en mis planes. Voy a tomar una decisión importante y no le pregunto, no lo llamo, no le opino, o sea, sino que simplemente yo voy y haciendo lo que me parece mejor, pero voy diciendo, bueno, que Dios me ayude y aquí voy haciendo lo que me parece mejor. Eso es un cristiano carnal. O sea, no es cristiano al final de cuentas, pero bueno, ante la sociedad sí, sí es cristiano. Ahora, seguíamos conversando, ¿no? Y establecimos esto. Ser cristiano ante la sociedad, ok, está bien. De hecho, la Biblia dice que por nuestros frutos seremos conocidos, y verdad, y que también habla Pablo de que somos cartas leídas, en el sentido de que las personas saben lo que hacemos. Pero realmente nuestra primera preocupación debería ser cristianos delante de Dios, o sea, que nosotros nos podamos ver cara a cara con Dios un día y decir, realmente eh, seguí lo que estaba escrito en la Biblia. Ok, ahora esto no es posible lograrlo si uno se deja llevar por lo que quiere hacer siempre, digamos, y nunca le pide opinión a Dios en nada. Hay un pasaje que, por supuesto, lo vamos a leer, está en Gálatas 5. Voy a leer desde el 13 hasta el 26, entonces es bastantillo. El contexto de este mensaje es que Pablo viene hablando acerca de la circuncisión.
habla de que algunas personas, a los que vivían en Gálatas, ¿verdad? En Galacia, perdón, le estaban diciendo que, bueno, que tenían que seguir cumpliendo parte de la ley, ¿verdad? Parte de la ley era circuncidarse y tal. Entonces ahí viene el hombre tratando de corregir las cosas, ¿verdad? Ok. Y llegamos al versículo 13. Entonces voy a empezar a leer aquí. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Digo pues, anden en el espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente, para que no hagan lo que quisieran, pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería y enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ok, un momento. Voy a volver en el versículo 19, que dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, inmoralidad sexual, impureza, desenfreno. Sigue diciendo algunas cosas, ¿verdad? Enemistades, pleitos, celos, contiendas, partidismo. Partidismo es como en un tema que debería ser uno imparcial, tomar una postura completamente sesgada de un lado o hacia el otro, ¿verdad? Borracheras, uy, eh, borracheras, cosas semejantes a estas. Y esta es la parte interesante, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es interesante porque incluye inmoralidad sexual, impureza, celos, eh, contiendas, borracheras, cosas que nosotros normalmente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no vemos como algo tan extremadamente malo, ¿verdad? Como un pleito, por ejemplo. Eh, bueno, ese tipo de cuestiones. Entonces, ojo ahí, es solamente hay una aclaración, un resalte que quería hacer. Ahora, en el final del versículo dice, bueno, en el final del capítulo dice, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Volvemos entonces al punto principal. Un cristiano carnal no es un cristiano. Entonces, cuando yo conversaba con este colega, claro, a mí, y a mí, yo lo que me provocaba hacer era un examen, ¿verdad? Un examen a mí mismo y decir, ok, ¿será que yo estoy cayendo en ese mismo error de decir o pensar que soy cristiano, pero realmente me estoy dejando llevar siempre por lo que a mí me parece mejor, sin yo consultarle a Dios? Y uno cuando se hace ese examen, es muy fácil darse cuenta, porque simplemente tiene que decir, tiene que hacer memoria y decir, ok, cuando quise tomar una decisión o cuando quise hacer este cambio en la vida,
este cambio en una relación, este cambio en un trabajo, este cambio incluso en la familia. ¿A quién se lo consulté? ¿Lo puse delante de Dios en algún momento? ¿O simplemente voy cumpliendo las, digamos, por decirlo así, los objetivos que me van pasando mis líderes o mis papás o mis hermanos o mi jefe ok, yo simplemente voy cumpliendo, yo voy cumpliendo, pero en ningún momento me comunico yo directamente con Dios, ok, me siento yo en mi sillón o en mi sala o en mi cama, donde me siente, en la silla de la computadora y ok, no voy a hacer nada más, lo único que voy a hacer en este momento es hablar con Dios. Voy a preguntarle qué le parece lo que estoy haciendo, voy a contarle qué estoy haciendo, o sea, tener una relación verdadera con Él. Yo tenía un colega, tengo todavía, un amigo, lo quiero mucho, también hermano en la fe, pero este ya es como de mi edad, ¿no? Y me decía el hombre, es que tenía mucho tiempo ya de estar en la congregación. Y me decía, es que yo no siento la confianza para sentarme a hablar con Dios. Es más, yo no siento la confianza para decir que Dios es amigo mío o que yo soy amigo de Dios. Y entonces ya yo hablaba con él de eso porque eso es un tema delicado. Es un tema delicado que una persona que se dice cristiana, que se dice hijo de Dios, que reconoce que fue salvado por la sangre de Cristo, no pueda ver a Dios como un amigo, porque Jesús dijo, no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que los llamo amigos, porque todo lo que el Padre me dijo a mí, yo se los digo a ustedes. Entonces, bueno, ya como idea final para terminar el video, les dejo esto. Háganse un examen, háganse un examen. Pregúntese si usted está siendo un cristiano carnal, o sea, si es un cristiano que dice ser cristiano, pero al final del día se deja llevar por lo que le parece más conveniente sin tomar en cuenta a Dios, o si realmente usted dice, ok, voy a tomar una decisión, vamos a consultarla con Dios, vamos a hablar con Él, vamos a contarle las cosas que nos pasan, porque Él está interesado en que lo incluyamos en nuestra vida. Esa, esa conversación realmente fue muy provechosa para mí y espero que para ustedes también lo sea.